estoy bien contenta de retomar este proyecto, porque algunos que nos están viendo a las distancias se acordarán que el año pasado empujamos este proyecto desde mi equipo, que en el Info, en la Ciudad de México, le llamamos la ponencia, es un equipo donde proyectamos nuestros recursos, y este proyecto lo iniciamos en 2021. La verdad es que, les cuento, fue muy bien recibido, Lau, Mercedes, este proyecto de hacer unas charlas más informales, así que decidimos continuarlo este año. Creo que ya nos habíamos tardado, de hecho, ya habían pasado varios meses del año sin hacer estos lives, y bueno, ¿qué es lo que estamos buscando? Justo lo que tras bambalinas Mercedes, Lau y yo platicábamos, ¿no? Crear espacios de diálogo con temas de relevancia, de coyuntura, de trascendencia, pero en un espacio, en un formato más informal, menos acartonado, que es lo que luego nos pasa a quienes estamos en lo público, ¿no? Que trabajamos desde el servicio público, y que tuviéramos invitados especialistas en distintos temas, ¿no? Típicamente a los que yo me acerco un poco más pues son a los temas de transparencia, los de datos personales, rendición de cuentas, combate a la corrupción, archivo y gestión documental, naturalmente. Y bueno, la intención es compartir esos espacios con los especialistas, con los integrantes de mi equipo que también son especialistas, y pues conmigo, con una servidora, que podamos entre nosotros intercambiar algunas opiniones, puntos de vista en un formato más fresco, y que además nos permita leerlos en este tipo de lives a quienes se conectan, para que nos manden sus preguntas, comentarios, y poderlo como ir expresando aquí en vivo. Pues yo estoy más que lista, así que no sé qué les parezca, Lau y Mercedes, que podamos comenzar. Ya, súper lista. Listos. Adelante. Bueno, pues qué lujo tener estas invitadas el día de hoy. Ya las escucharon brevemente. Ahí tenemos a una gran mujer, la primera de ellas, una que tiene una amplísima trayectoria en el servicio público. De verdad te admiro, te reconozco mucho esa labor, ese nombre que te has cultivado, querida doctora Mercedes de Vega. Mercedes, no, este es un formato informal, pero de todas maneras no puedo dejar de mencionar algunas cosas, porque seguramente muchos de ustedes la ubican. Mercedes es archivóloga por vocación y además de actividad profesional, y tiene una trayectoria de verdad impresionante en temas de docencia, en materia de investigación, y en la administración pública no se diga, porque además ahí nos conocimos. La ubican seguramente en algunas películas, la ubican por supuesto como directora general del Archivo General de la Nación. También fuiste presidenta, Mercedes, si no me equivoco, de la Asociación Latinoamericana de Archivos, y directora general del Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y eso es nada más una probadita, de algunos cargos por los que pasaste, Mercedes, y actualmente pues creo que estás dedicada a la investigación. Tú nos podrás decir, estás en la investigación académica, también de manera independiente. Y bueno, yo necesitaría varias horas para poder describir esta trayectoria que tienes, para compartirle a quienes nos están viendo esta amplísima trayectoria tuya. Así que, querida Mercedes, de verdad qué gusto tenerte aquí con nosotros en este espacio, en esta charla, en este Facebook Live. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación a las dos, tanto a ti, comisionada Laura mejor, le quitamos el comisionada, y a Laura Escalera, mi alumna de hace algunos ayeres en la UAM. No digas cuántos ayeres, Mercedes, no digas cuántos, porque vas a revelar información de Laura. Y voy a aprovechar mía para... ¿Cómo? ¿O mía? Sí, también. Ya no vamos a decir nada a nadie, ninguna de nosotras. Oigan, y pues también justo aprovechando que ya nos comentó Mercedes cómo conoce a Laura, déjenme decirles que también nos acompaña una integrante de mi equipo, de mi ponencia. Ella es Laura Escalera, que es politóloga por la UAM, que tanto quiero yo a la UAM. Yo creo que mi fascinación por la Universidad Autónoma Metropolitana empezó precisamente tomando, y que no quiero sonar muy ñoña, pero sí, con un diplomado justo de transparencia y partidos políticos que lideraba en aquel entonces el que fuere consejero electoral Javier Santiago Castillo, que fuere también presidente del Instituto Electoral del DF en su momento. Sí. Y entonces ahí le agarré un amor, y gran parte de mi equipo de verdad que son egresados de la UAM, muy talentosos, y bueno, Lau es una de ellas, egresada politóloga como yo también soy politóloga, y especialista en temas de archivo, que también trabajaste, Lau, en el Archivo General de la Nación, en la Consejería Jurídica del Estado de Yucatán, y bueno, felizmente tuve la oportunidad de capturarla
capturarla en mi equipo. Ella es secretaria proyectista en mi ponencia y además se encarga de todo el tema de archivo en nuestro equipo. Además nos representa ante el COTESIAD, que bueno, ya más adelante seguramente este término saldrá, pero básicamente es un comité técnico que se dedica a la administración documental dentro de la institución, ¿no? Que en mi caso es el INFO de la Ciudad de México. Así que querida tocaya, gracias por estar aquí, gracias por reunirnos con Mercedes y por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues como ven, tenemos a dos mujeres especialistas del grupo en este tema de archivos y hoy justamente es el 9 de junio y que conmemoramos el Día Internacional de los Archivos. Qué mejor hacerlo con un diálogo como este. Apartamos la agenda de Mercedes para que nadie se la llevara y que el día de hoy 9 pudiera estar con nosotros. Y bueno, pues voy a arrancar, porque después le voy a ceder el micrófono a mi querida tocaya Lau, pero voy a arrancar un poquito preguntándoles. Sé que esto no es así, tal cual meternos al tecnicismo de la materia, pero seguro que a muchos de los que están viéndonos también les interesa conocernos, ¿no? ¿Cómo fue que nos empezamos a meter, sobre todo ustedes dos, Laura, Mercedes, cómo fue que se empezaron a meter al tema del archivo? ¿Cómo empezó su relación? ¿Cómo empezó su interés por el tema de los archivos? Quizá no es un tema tan conocido, es un tema bastante técnico. No sé si desde siempre pensaron que ahí iban a estar. Yo, por ejemplo, no sabía realmente que me iba a dedicar a los temas de transparencia y datos personales. Yo siempre pensé que iba a estar ahí en comisiones y trabajando iniciativas en alguna cámara. Y la vida me llevó, como les dije, a conocer a un gran personaje que después me llevó a los órganos autónomos y en lo electoral. Y dije, bueno, qué maravilla lo electoral. Estaba yo encantada. Pero cuando conocí los autónomos, conocí precisamente otro de los derechos, que el de acceso a la información y protección de datos. Bueno, me enamoré y aquí me tienen en el INFO. La vida me llevó por estos lares. Realmente no pensé que fuera a llegar aquí. Además es un derecho muy joven también, entonces la verdad es que en aquel entonces pues yo no sabía que a esto me iba a dedicar. ¿Ustedes ya lo sabían? No, desde luego que no. La vida te va presentando situaciones, circunstancias que son impredecibles. Hay una carga de azar muy fuerte en nuestras vidas y a veces el dedicarte a una actividad fue estrictamente fruto del azar. En mi caso, ¿cuál fue mi primer contacto con un archivo? Yo fui directora del Museo Regional de Guadalupe, aquí en Zacatecas, y en el museo estaba depositado uno de los fondos más importantes del Archivo Histórico de Zacatecas. Ese fue mi primer contacto con un archivo. Pero después, justamente al concluir esa experiencia de trabajo, entré al doctorado en Historia en el Colegio de México. Entonces, estudiar un doctorado en Historia exige necesariamente acercarte a los documentos históricos. No hay más, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ingresé a ese doctorado y empecé a trabajar como investigadora, como historiadora, en muchos archivos históricos de México, del extranjero, para preparar la tesis doctoral, en fin. Pero después de esa experiencia, tuve la oportunidad, otra vez, situaciones azarosas que nos van conduciendo por un camino que no teníamos en mente. Entré a colaborar en el acervo histórico diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores, primero como directora de Historia Diplomática y Publicaciones. En ese momento mi campo de trabajo, mi especialidad no eran los archivos. Pero en el momento en que, porque había una dirección de archivos que obviamente estaba vinculada con la mía, pero no era, digamos, mi especialidad central en ese momento, porque eran las publicaciones y la investigación en la materia. Bueno, en el momento en que llego a la Dirección General del Acervo Histórico Diplomático, pues me tengo que encargar no nada más de las publicaciones, de la investigación histórica, sino también de los archivos de la Cancillería. Y no solo de los archivos que están en la Cancillería, es decir, en la Ciudad de México, sino de los archivos que están en las representaciones de México en el exterior, en las embajadas, en los consulados, en las misiones ante la OEA, ante Naciones Unidas, ante la UNESCO, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que descubro?
Pues que en los documentos que tenía yo que contribuir a regular su gestión, está la historia viva de la diplomacia mexicana. Ahí está plasmado lo que se hace en la Cancillería día a día, no nada más en el pasado, no nada más en 1825 o en 1830 durante la intervención francesa o durante la intervención de Estados Unidos, no, allí está el día a día de lo que se hace en una Cancillería o en cualquier institución pública. Entonces, pues te encuentras justamente con el quehacer que realiza un organismo como es un Ministerio de Relaciones Exteriores. Y puedes ver en los documentos cuáles son sus funciones, cuáles son los programas, cuáles son los retos, cuáles son las dificultades que implica la negociación con un país determinado, sea Estados Unidos, sea la Unión Europea, sea un país de América Latina, en fin, ahí te vas dando cuenta del ser y quehacer de la Cancillería, que obviamente se rige pues por un reglamento. Entonces, no puede uno más que enamorarse de esa actividad. No puede uno más que sorprenderse del potencial extraordinario que tiene el tener en orden los documentos, en tenerlos a disposición, en tenerlos para la toma de decisiones, en tenerlos para elaborar proyectos de ley, en tenerlos para elaborar los programas anuales de trabajo, etcétera, etcétera, porque sin esos insumos de información que están en los documentos, es imposible, impensable el trabajo de cualquier instancia pública. Porque todos los días en la gestión pública, sea relaciones exteriores, sea salud, sea economía, sea cualquier ministerio de cualquier, que se dedique a cualquiera de las especialidades que implica tener como organismos del Estado mexicano, requieres de esa información que se plasma en los documentos. Entonces, caray, ver un documento a veces es abrirte a un universo desconocido. Leer un expediente es abrirte a otro universo. Yo recuerdo muy bien cuando estaba en el acervo histórico diplomático que me pidieron elaborar un reporte sobre la sustracción de un códice que estaba en la Biblioteca Nacional de Francia y que alguien decidió confiscarlo. Era un códice mexicano, el Códice Oban, que había salido en el siglo XIX de México, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿qué me descubrió, por ejemplo, toda la historia de la salida del Códice Oban, del robo en la Biblioteca Nacional de Francia? Pues me descubrió precisamente uno de los temas fundamentales que tienen los archivos mexicanos, y es el del tráfico ilícito de documentos con valor histórico que hemos vivido lamentablemente en nuestro país. Entonces, pues yo quisiera dejar aquí esta primera intervención para también darles a ustedes oportunidad de conversar o de iniciar un diálogo a partir de lo que les he comentado. Gracias, profesora. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, cuando nos comentaba la parte que estábamos en la universidad, se hacía mucho hincapié y era mucho el tema del discurso acerca de la transparencia, la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas. Y en este sentido, la reflexión que usted nos hacía acerca de por qué era tan importante que una institución tuviera organizados sus archivos. Y bueno, el primer acercamiento siempre hacia los archivos, uno piensa que es algo que nos es ajeno, que no somos parte de ello, ¿no? Y creo que no hemos llegado a pensar que nosotros también tenemos nuestros archivos personales, ¿no? En este sentido, pues vamos construyendo nuestro archivo personal y nuestro archivo personal nos va dando una evolución de quiénes somos en el ámbito académico, de quiénes somos en el ámbito laboral también, es decir, nos va diciendo cómo hemos cambiado, cómo hemos evolucionado como personas, y en este sentido la relación que hay también con las instituciones de gobierno es eso, es cómo han evolucionado las instituciones a lo largo de los años, qué políticas han implementado, qué políticas había en ese momento
momento que las instituciones tenían que llevar a cabo algún plan de acción. O sea, todo eso, cómo impacta en un archivo. Y en ese sentido quisiera yo preguntarle, ya nos ha dado una pequeña pista de por qué son tan importantes los archivos que se generan en las instituciones gubernamentales. Bueno, a ver, yo les preguntaría a ustedes, al público que nos esté haciendo el favor de escucharnos esta tarde-noche, ¿ustedes se pueden imaginar una oficina sin documentos? Y cuando digo documentos, me refiero a documentos en papel, me refiero a documentos electrónicos, documentos híbridos. A veces hay expedientes en donde tenemos parte de los documentos que integran un expediente están en formato electrónico y a veces la otra parte está en formato en papel. ¿Podemos imaginarnos una oficina gubernamental sin documentos? No. O sea, la respuesta es que no, porque hay una actividad sustancial de la gestión pública que consiste precisamente en la generación de documentos. Tenemos que generar oficios, tenemos que generar reportes, tenemos que generar proyectos, tenemos que generar infinidad de documentos para dar cumplimiento a lo que la ley está estableciendo respecto de nuestras funciones. Entonces, eso que parece tan extraño, tan esotérico, los documentos, los archivos, no. Es un asunto cotidiano, es un asunto que realizamos quienes estamos en un escritorio, en una oficina del gobierno municipal, estatal, federal, en un organismo autónomo. Todo el tiempo tenemos documentos que debemos organizar, que debemos preservar, sobre todo aquellos que tienen un valor histórico y que pueden llegar a formar parte no solo de la memoria de la institución en la cual se generó ese documento, sino de la memoria de un país. Los ejemplos que yo ponía de la Cancillería, bueno, pues son la memoria de la política exterior de México, son la memoria de la diplomacia mexicana, de cómo México ha interactuado con el mundo desde que es un país independiente. Entonces, algo que me gustaría enfatizar aquí es que no hay nada más natural que la producción cotidiana de documentos. Entonces, los archivos no nos deben parecer este elemento extraño, raro. No, los documentos los tenemos en las manos todos los días. Sí, así es. Y en ese sentido, profesora, ¿por qué hay, o sea, si son tan necesarios, si son tan útiles en la vida cotidiana, no solamente el servicio público, por qué considera que hay tanto desinterés por parte de las autoridades o de altos mandos frente a este tema? Porque no han reconocido su importancia y porque lamentablemente la cultura archivística que existió en México se ha perdido. ¿Por qué México tiene grandes archivos históricos? El AGN, el Archivo General de la Nación, o el de Relaciones Exteriores, o de la Defensa, o de Salud, y de tantas otras dependencias del gobierno federal. ¿Por qué existen esos archivos maravillosos que son un orgullo del país? El AGN es la institución archivística más importante de América Latina. No hay otro archivo que se compare con el AGN de México. El que más se acerca es el de Brasil, pero sinceramente la riqueza informativa del AGN no la tiene ningún otro archivo de América Latina y podría yo decir incluso de algunos otros países. Bueno, ¿a qué obedece la existencia de esos archivos tan importantes? Pues a que hubo en décadas pasadas una cultura archivística que favoreció su preservación y que lamentablemente hemos perdido porque no se entiende precisamente el valor intrínseco que tienen los documentos, porque no se entienden como un insumo de trabajo indispensable. Entonces, mientras no tengamos esa conciencia del valor de los documentos para nuestra gestión, para lograr el buen gobierno. A ver, yo quisiera
preguntarles a ustedes, al auditorio que nos escucha, ¿qué impresión se llevan cuando entran a una oficina de gobierno y los documentos están en medio del caos? Lo primero que pensamos es que esa oficina trabaja en medio del caos. Sí, claro. Una oficina en donde los documentos están en orden significa que es una oficina que trabaja en orden. Y el orden en los documentos es indispensable para la ejecución, para tener un buen gobierno. Los servicios muchas veces que ofrecemos a la ciudadanía son malos porque no tenemos los documentos organizados. Seguramente alguno de ustedes, que en nuestro auditorio, de ustedes que están, Laura Escalera, Laura Enríquez, les ha tocado llegar a una oficina pública y que les digan que sus documentos se perdieron, que están extraviados, que no los encuentran. Y no se diga esto en el caso de la administración de justicia en este país. Es una pena, es una vergüenza tremenda el que muchas veces la administración de justicia en México se detenga porque un expediente está perdido. Yo lo he vivido y seguramente muchos de ustedes lo han vivido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que seguir insistiendo, convenciendo a las altas autoridades de este país en que los archivos no son un lujo, en que los archivos son indispensables para la correcta ejecución de las tareas de gobierno. Claro, una necesidad. Y considera, por ejemplo, que a partir de la entrada en vigor de la Ley General de Archivos se han establecido, digamos, políticas o ha habido realmente como un interés más sólido una preocupación para la conservación de los archivos. Yo creo que es muy desigual la situación a nivel nacional. Todavía, a pesar de que hay 21 estados, 21 entidades federativas que ya armonizaron su ley con la Ley General de Archivos, su ley estatal de archivos con la Ley General de Archivos, solamente en 6 se han instalado los consejos estatales de archivo. Entonces, es imposible que podamos decir que en México ya estamos dando pasos realmente firmes hacia la aplicación de la ley general. Yo no me quiero autoengañar, sinceramente. Y yo lo que he visto a nivel municipal es verdaderamente terrible. No les quiero platicar mis historias de horror en mis recorridos por distintos municipios. Y es el municipio, el órgano de gobierno, la entidad del gobierno más cercana a la ciudadanía. Y no les quiero decir qué es lo que he visto, porque me da pena, de verdad me da pena, me duele. No solo me da pena, me duele que nuestro patrimonio documental, y no solo el patrimonio documental, sino los documentos que el Cabildo requiere día con día para desempeñar las funciones que tienen los municipios, estén en condiciones verdaderamente deplorables. No, les puedo contar historias de horror, auténtico. Cuéntalas. Yo también tengo por ahí una historia, déjame les cuento. A ver, platícanos. Justo va el caso con lo que tú ahí estabas comentando y aprovecho para comentarlo. Yo cuando entré a Cámara de Diputados, entré a una comisión, no la voy a echar de cabeza, porque la eché de cabeza en el acta de entrega, por supuesto, administrativamente lo hice, pero sucede muy a menudo que llegabas a la comisión y no había archivo, porque el archivo era suyo, porque se llevaron el archivo, y no se dan cuenta de que la documentación no es de la persona, la documentación es institucional, y se la tienen que quedar, no tienen por qué llevársela a ninguna persona, secretario, asesor, diputado o diputada, nadie. Es un tema muy delicado, de hecho también aquí vía redes sociales, a propósito de que preguntaste abiertamente, ya han estado haciendo algunas respuestas, ¿no? Cuando comentabas, Mercedes, que si llegabas a una oficina de gobierno y que si veías todo, que si era posible que no
que en gobierno no hubiera documentación, y nos dice Alaska, no, jamás, son indispensables los archivos. Luego Maximiliano nos comentaba aquí en el live, nos dice, cada servidor público en mayor o menor medida genera o administra archivos. Sin archivos no hay transparencia y rendición de cuentas. Sin archivos no hay trámites. Sin archivos no habría memoria histórica de la información. En fin, opino que sin archivos no habría administración pública. Y luego Arturo nos pone finalmente ahí que en juzgados es algo muy común, que tienen archivos y expedientes perdidos o mutilados, destruidos, o que simplemente hay que reponerlos por parte de los mismos abogados. Y ahí hacen alguna pregunta, la voy a retomar quizás hasta el final, pero bueno, son algunas reflexiones. También comparte Vania que en los municipios, alcaldías hay historias de espanto. Creo que coinciden contigo, y creo que Lau también podría coincidir. Quería aprovechar nada más para comentar algunas cosas que nos ponen en el live. Muy bien. Y justamente esta parte que nos comentaba, doctora, de las historias de horror, yo recuerdo cuando estuve en Yucatán, nos comentaban por parte del Archivo del Estado que había muchos presidentes municipales que tenían el archivo en sus casas, ¿no? O sea, como si fueran, justo la palabra que usó hace rato, como si fueran lujos tenerlo en sus casas, ¿no? Como fuera algo que tuviera que evaluarse, pero para ellos, ¿no? No para el público en general, para la ciudadanía, sino hacia ellos mismos, ¿no? Esta parte. Yo creo que hay que recordarle de manera insistente a todos los servidores públicos que los documentos que se generan en el ejercicio de una función, de una atribución en la administración pública son bienes públicos. Así lo establece la Ley General de Archivos. Es decir, tienen tanto valor como una mesa, como una computadora, como un vehículo, como un edificio, porque son precisamente el soporte en el cual queda la evidencia de la actividad de ese organismo público, del que sea. Y es terrible, pero en los municipios, en los recorridos que he hecho, se han llevado las actas de cabildo, que es el documento más importante que genera precisamente un cabildo, las actas en donde quedan establecidos los acuerdos. Se los han llevado a sus casas. Eso es terrible, sí. Porque no nada más están llevando documentos que tienen un valor vigente, administrativo, que son necesarios para dar seguimiento a los asuntos que lleva el cabildo, sino que además las actas de cabildo de entrada tienen valor histórico, son patrimonio. Y ahora, por fortuna, la Ley General de Archivos ha tipificado aquellos delitos como es, por ejemplo, el robo de un bien, de documentos con valor histórico, ahora están tipificados como delitos. Y ahora justamente que toca este tema, ¿no cree que faltaría todavía más regular estas sanciones hacia los servidores públicos? No sé, hacerlas más públicas, más evidentes, para que realmente haya como tal vez ese temor, ¿no? A no infringir la ley y entonces conservar los documentos, cuidarlos, custodiarlos de manera debida. Pues yo creo que falta aplicar la ley. Y aquí aprovecho para comentar algo. Los órganos garantes de transparencia en este tema son aliados indiscutibles de los archivos, porque ya no podemos declarar inexistencias y hacer búsquedas exhaustivas en los archivos, en las gavetas de todos los servidores públicos y decir que después de una búsqueda exhaustiva no se localizó el documento. Yo creo que, porque además los órganos de transparencia tienen la facultad de multar a los servidores públicos, cosa que en el campo de los archivos eso todavía no ocurre. Pero aquí yo creo que la alianza entre coordinaciones de archivos y órganos de transparencia es fundamental para que se comience a aplicar lo que dice la Ley General de Archivos en materia de responsabilidades administrativas, cuando hay alguna conducta que deba ser castigada, que deba ser
pues sí, que sea motivo de una responsabilidad administrativa, como también cuando se comete algún delito contra el patrimonio documental de México. Y por fortuna, los órganos garantes de transparencia a lo largo y ancho del país ya son instituciones más consolidadas, más fuertes, con mucha presencia. El caso de los archivos todavía no lo es, lo acabo de mencionar, solo hay 6 estados que tienen un Consejo Estatal de Archivos, que es justamente el órgano que a nivel estatal debe dictar la política estatal de archivos en consonancia con el Consejo Nacional de Archivos. ¿Verdad? Sumado también a las estructuras institucionales, ¿no? O sea, los órganos garantes pues ya están bien estructurados, tienen capital humano, tienen recurso financiero, material. En cambio, a nivel estatal muchos archivos generales pues todavía dependen, por ejemplo, de las secretarías de gobierno. Son una dirección, son pequeñitos, realmente no tienen una estructura como que sean un reflejo del archivo general de la nación, ¿no? Entonces creo que esa también es otra de las partes de las que carece el tema de los archivos y de las que es importante también tomar conciencia, ¿no? En esa parte que falta reforzar. Bueno, por desgracia, archivos generales como tales en las entidades federativas, los que existen son muy pocos todavía. O sea, tenemos archivos históricos, sí, pero no tenemos archivos generales. Y a diferencia de un archivo histórico, un archivo general es el que debe vigilar todos los procesos de gestión documental en las estructuras de gobierno de una entidad federativa. Y eso, lamentablemente, pues todavía no existe. Y luego, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que en algunas entidades federativas, en donde se logró de alguna manera sentar las bases para que se aplicaran las leyes generales, la ley general y la ley estatal, pues con los cambios de gobierno mandan todo a la basura. La eterna historia de este país, ¿verdad? Tirar a la basura lo que hizo la administración anterior. ¿Por qué? Porque todo lo que hizo la administración anterior está mal y no sirve de entrada. Sí. Entonces, en este país, si seguimos así, nunca vamos a avanzar, pero en nada, ¿verdad? Y echarle la culpa hasta el infinito a lo que hizo mal la administración anterior, porque nunca se entiende bajo qué circunstancias trabaja una administración. Y lo que tenemos que hacer es justamente entender el contexto en que cada quien, a cada administración le toca trabajar. Entonces, pues así, el avance va a ser 2 pasos adelante y 3 pasos para atrás. Y aprovechando, por ejemplo, esta parte, ¿qué hacer desde nuestras trincheras? Ahora que, por ejemplo, estamos ahorita apoyando a la comisionada Laura, ¿cómo podríamos nosotros colaborar o fortalecer, enriquecer esta parte del archivo desde nuestras trincheras? Podría ser, por ejemplo, a través de algún aspecto, mencionar algo en nuestros resolutivos, mencionar la importancia de que digan en qué archivo están, si es que dicen que realicen, por ejemplo, una búsqueda exhaustiva de los sujetos obligados, que nos digan si buscaron en archivos de trámites de cada unidad administrativa, si buscaron en archivo de concentración, si buscaron en archivo histórico, qué faltaría como reforzar en esas partes donde podríamos poner nuestro granito de arena en este tema. Pues yo creo que hay que trabajar con las 2 leyes. La ley de transparencia y la ley de archivos, e ir fortaleciendo de manera permanente lo que se refiere justamente a la obligación que tiene todo servidor público de documentar lo que hace. Eso está definido no en la Ley General de Archivos, está definido en la Ley de Transparencia. Sí, ahí está claramente establecido. Todo servidor público está obligado a documentar lo que hace. Bueno, si no tiene el documento, lo tiene que generar, ¿verdad? Entonces, yo creo que los enlaces de, se me va el nombre ahorita, ¿cómo se les llama a las personas que están designadas en cada organismo público responsables de transparencia? No, esos son los de archivo.
El titular de la unidad de transparencia. Exactamente, el titular de la unidad de transparencia. Deben ser aliados permanentes y trabajar con los coordinadores de archivos para crear lo que es el núcleo duro de la Ley General de Archivos, que es el sistema institucional de archivos. Ahí está el núcleo último de la creación de un sistema nacional de archivos. El sistema nacional de archivos no va a ser otra cosa que la suma de los sistemas institucionales de archivos a nivel estatal, a nivel municipal, a nivel federal. Y ahí tienen que colaborar de manera muy estrecha los coordinadores de archivos y los titulares de las unidades de transparencia. Otro aliado crucial en esto es el órgano interno de control. Es fundamental. Otro aliado importantísimo es el área jurídica. Si ustedes recuerdan, los grupos interdisciplinarios que establece la Ley General de Archivos, en estos grupos interdisciplinarios participan estos actores. Tecnologías, el área el órgano interno de control, el jurídico, etcétera. Entonces, es ahí, en esas coordinaciones, en donde podemos impulsar todos los días el tema y empezar a sancionar. Ni hablar. Si no hay sanción, no aprendemos. Estoy de acuerdo y creo que una de las cuestiones a mí me pasaba cuando justamente se hablaba y se daba capacitación a nivel estatal allá en Yucatán, pues creo que una de las cosas que también falta es empoderar a los grupos interdisciplinarios, ¿no? Porque muchas veces decían, es que el archivo me dio esta asesoría y uno debe decir, bueno, pero quien genera la documentación pues somos nosotros como servidores públicos y quienes sabemos cómo funciona nuestra institución a la que pertenecemos, pues somos nosotros como servidores públicos. Nosotros podemos dar esa retroalimentación de cuánto tiempo debemos guardar la documentación, cada cuánto la utilizamos, por qué la utilizamos, para qué la utilizamos, y en ese sentido esa retroalimentación debe generarse, esa discusión debe generarse y enriquecerse mediante los grupos interdisciplinarios. Y creo que es algo que ha faltado mucho, ¿no? Falta empoderar a los grupos interdisciplinarios, falta darles ese lugar que merecen acerca de cuánto tiempo se va a... Ellos saben, porque son las unidades generadoras de la información, ellos saben cuánto tiempo deben guardar la documentación, ellos saben cada cuánto tiempo, qué documentación se generan, o sea, toda esa parte pues es esencial y está en los grupos interdisciplinarios. Creo que los archivos generales podrán dar la asesoría, podrán dar el acompañamiento, ¿no? Para el tema de construir todos estos instrumentos de control, pero quien sabe y quien conoce a la institución somos todos los servidores públicos que día con día tenemos el manejo de los documentos. Así es, efectivamente. Por eso se llaman grupos interdisciplinarios, porque tenemos la obligación de trabajar con distintas disciplinas, ver el tema archivístico desde el área jurídica, ¿verdad? Que no se le ocurra a alguien destruir un documento porque es un bien público y entonces entre el abogado a decir, ojo, está usted cometiendo un delito si destruye información, si se la lleva a su casa, si considera que los archivos son de su propiedad, si los mutila, si los destruye. Para eso está el área jurídica. El área de tecnologías pues está justamente para aportarnos mecanismos informáticos para lograr una gestión documental más eficiente. El OIC para alertarnos de las infracciones que podemos cometer. En fin, el área productora de documentos pues para hacer justamente lo que acabas de decir. ¿Qué tipo de documentos se generan en cada instancia pública en función de las atribuciones que tiene, ¿verdad? Entonces, yo creo que la existencia... A ver, ¿qué quisiera decirles con esto? Durante mi gestión al frente del Archivo General del Estado de Zacatecas, y fue una de las razones por las cuales ese trabajo me pareció francamente interesante, fue poner a prueba la Ley General de Archivos a nivel estatal y municipal. Hicimos la Ley General de Archivos durante mi gestión en el AGM. Finalmente fue una ley que se cocinó ahí. Y toda la discusión que se generó en torno a la ley, los insumos, las críticas,
todo lo que se generó en torno al debate de la Ley General de Archivos se procesó en el AGN. Bueno, dije, qué mejor oportunidad de ver en un laboratorio estatal, en un laboratorio municipal, la aplicación de la ley. Mi conclusión es que sí se puede aplicar. O sea, se hizo una ley realista, se hizo una ley que sí se puede aplicar de manera contundente, de manera rotunda, porque vimos, así como vi municipios que vivieron y viven en medio del caos, también vi municipios en donde el trabajo archivístico, mis respetos, caray. Valparaíso, Zacatecas, qué trabajo más formidable se hizo en ese municipio. Entonces, la ley sí está hecha para ponerse a prueba y lograr que los mecanismos de gestión documental sean adecuados. Pero bueno, falta voluntad política, falta interés, hay ignorancia, para decirlo en una palabra. La ignorancia es la madre de muchos males. ¿Y qué es lo que priva en torno al tema de los archivos? Una ignorancia supina, ¿verdad? Entonces, pues no nos queda más que quienes estamos interesados en los temas de transparencia, de rendición de cuentas, de anticorrupción, de conocimiento de la verdad de los hechos, de la protección de los derechos humanos, porque no hay que olvidar que los archivos contribuyen a la protección de los derechos humanos de los mexicanos. Sí, entonces, no nos queda más que seguir dando lata, más que seguir insistiendo todos los días en que es un tema que merece la mayor de las atenciones. Ya ni para qué lo repito, pero bueno, pues ni hablar, a lo mejor es necesario repetirlo. En archivos no hay transparencia y no hay acceso a la información. Parece verdad de perogrullo, pero así es. Así es. Sí, sin duda un gran reto que tenemos y sobre todo mencionar la parte de que los archivos son un eje transversal, ¿no? Pasan por todos los temas, por todas las unidades administrativas, por todas las dependencias. Y sí, justamente un gran reto que tenemos. Y espero que estos temas no solo lleguen a los servidores públicos, sino a la ciudadanía en general, para que también la ciudadanía pueda exigir, ¿no?, la creación de políticas que también ayuden a la conservación y preservación de documentos. Me parece un tema de lo más relevante. Si los ciudadanos no exigen que preservemos la memoria documental de México, que un ciudadano llegue a una oficina del Registro Público de la Propiedad y encuentre que en el expediente donde esté el registro de su propiedad, una hoja se mutiló o una hoja se sustrajo por culpa de alguien que a lo mejor vendió esa información o porque hay ahí algún chanchullo, que suele ocurrir, mientras el ciudadano no exija que parte de sus derechos ciudadanos es contar con información confiable que le entrega al Estado o que el Estado tiene que generar respecto de ese ciudadano, pues tampoco vamos a avanzar. Entonces, sí, hace mucha falta y por eso estoy ahorita muy metida en un diplomado que se llama, que va a iniciar dentro de una semana, que lleva por título los archivos, el proceso de dinamización cultural de los archivos, que es justamente un diplomado orientado a que quienes estamos en la actividad archivística seamos capaces de que los ciudadanos entiendan el valor de esta vertiente del patrimonio histórico del país, pero no nada más eso, sino también como garantes de derechos ciudadanos, de acceso a la información, de acceso a la cultura, de acceso a la justicia, etcétera, etcétera. Claro, pues muchísimas gracias por todas estas experiencias. Ya estamos llegando a la parte final y pues sin duda una gran discusión que podría llevarnos varias horas más. Muy apasionada, muy apasionada. Sí. Nos encanta la pasión que tiene Mercedes, ¿verdad?
Sí, así es. Le digo, la discusión llevaría mucho rato más, pero al contrario agradezco su disposición y sobre todo pues este interés que despertó en todos, sobre todo cómo podemos aportar ahora que hay personas que no necesariamente están en el servicio público, sino también nos están acompañando desde otros ámbitos y yo creo que todos podemos aportar desde nuestras trincheras. Comisionada, ¿algo que quisiera aportar? No, pues algo que quisiera preguntar. De hecho, Mercedes, dinos de dónde estás tomando ese diplomado, o cuando lo tomes nos lo recomiendas, por favor. Esa sería la primera pregunta. Hay varias, en el chat, déjenme poder comentárselas, pero voy a clavar primero la mía. La mía fue esa, que nos recomiendes tu diplomado. Y déjame decirte que has despertado mucho interés aquí en el chat, en el streaming. Como bien dice Lau, no necesariamente todos son servidores públicos. Hay que recordar cómo nació o cómo surge esta exigencia por transparencia. Surge desde sociedad civil. Sociedad civil es la que logra finalmente las modificaciones que nos llevan a que se encuentre plasmado este derecho a nivel constitucional, pero sobre todo que esté reglamentado. O sea, la verdad es que ahí tendríamos que también hacer una gran labor. Y bueno, estas preguntas que nos hace, por ejemplo, Arturo, las dejo aquí al aire para ver si alguna de ustedes también nos cacha esta pregunta, ¿no? La que ustedes gusten. Arturo nos dice que cómo podríamos hacer esa homologación para municipios que han tenido problemas para desarrollar correctamente los archivos. Nat Orlando nos pregunta, soy gamer, ¿qué importancia tiene para mí y mis amigos los archivos en la vida digital? También nos preguntan, disculpe, me gustaría saber también un tema que me causa cierta intriga desde la universidad. ¿Qué pasa con los tratados de Bucareli? ¿Por qué estuvieron desaparecidos, reservados u ocultos durante tanto tiempo? Apenas se están haciendo más públicos. ¿Qué opinión le merece esta práctica? Omar, solo faltan 12, se los prometo. Omar Peredo nos dice, para el caso de América Latina, ¿existen casos en la materia destacados? Y Jimena preguntó, si en mi institución no nos dan directrices ni están bien organizados en cuanto a archivo, ¿qué podemos hacer quienes lideramos o estamos en un área? ¿Cuáles son los básicos indispensables que tendríamos que hacer en cuanto a archivos por iniciativa propia, aunque sea? Aquí las preguntas de algunos de los que nos siguen vía redes sociales, para cualquiera de las dos expertas que nos quieran compartir su opinión. A ver, si quieres comenzar, Laura. Laura Ingrid. Gracias. Pues una de las partes, como ya lo mencionábamos, era la coordinación con otras áreas. El órgano interno de control, como bien lo decía la profesora, es indispensable justo para el tema de la vigilancia, para el tema de qué mecanismos se están implementando para la organización de archivos y sobre todo yo diría, híjole, el tema de la sensibilización con altos mandos yo creo que abre muchísimas puertas porque al final los altos mandos son los que permean, ¿no? Esa instrucción de organizar, de tener un control en la documentación. Creo que si logramos sensibilizar a la persona que está al frente de la institución, al titular que se encuentra al frente de la institución, lograremos permear esa sensibilización entre todos los servidores públicos. Yo vería eso, la coordinación, para mí sería la coordinación con otras áreas, el tema también de la sensibilización de altos mandos, creo que es muy indispensable esos dos temas. ¿Quieres contestar alguna de las otras preguntas? No, ya. Se lo deja a usted, profesora. Bueno, a ver, así creo que algo mencioné, por ahí hubo una pregunta respecto de los documentos digitales. Así como organizamos los documentos en papel, tenemos que organizar los archivos, los documentos que son nativos digitales o bien que por un proceso como el escaneo, se transforman del formato, se trasladan, digamos, del formato en papel a un formato electrónico. Entonces, lo mismo que hacemos con el papel, hay que hacerlo con los documentos que están en un formato digital o electrónico. No hay duda al respecto. Es lo mismo, se tiene que hacer lo mismo. Y así como hay documentos que tienen valor histórico, y que están en papel, de la misma manera tenemos que identificar aquellos documentos que pudieron haber nacido digitales y que tienen valor histórico y que debemos preservar en el largo plazo. Es un asunto bastante complejo y costoso, pero eso no significa que no lo debamos hacer. Es una obligación conservar tanto lo que está en formato papel como lo que está en formato electrónico. Y así está establecido también en la Ley General de Archivos.
Los tratados de Bucareli no se firmaron, no están porque no se firmaron. Entonces, ha habido una serie de elucubraciones, por decirlo de alguna manera, en torno a unos tratados que pues simple y llanamente no llegaron a firmarse. Entonces, pues no están en el acervo histórico diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Qué otra cuestión mencionaron por ahí que se me esté escapando? Nos comentaban que si en su institución no habían directrices ni estaban bien organizados en cuanto a archivo, ¿qué es lo que podrían hacer quienes lideran algún área o quienes participan en algún área? Que ¿cuáles eran como los básicos indispensables para hacer en cuanto a archivo, aunque fuera por iniciativa propia? Pues yo creo que lo que hay que hacer es empezar con el archivo de trámite. El archivo que tenemos al lado de nuestra silla en una oficina pública, porque ahí están los documentos que necesitamos para nuestra actividad cotidiana. Hay que empezar por ahí, por tener en orden lo que generamos en nuestro escritorio, en nuestro ámbito de trabajo. Y al mismo tiempo promover que se cree un sistema institucional de archivos. En un sistema institucional de archivos que debe coordinar el coordinador de archivos, estamos tratando justamente de que las distintas fases por las que atraviesa el documento estén debidamente reguladas y pasemos de un archivo de trámite a un archivo de concentración cuando los documentos que están en el archivo de trámite ya no los necesitamos para nuestro trabajo cotidiano, pues que se vayan a la guarda precautoria en un archivo de concentración. Y en ese archivo de concentración tendremos que definir si esos documentos que transferimos a ese archivo de concentración hay que destruirlos porque no tienen ningún valor, o bien hay que preservarlos porque tienen valor histórico y son parte de la memoria histórica de un organismo público. Entonces, hay que conocer esto a grandes rasgos. No es ciencia oculta, Carlos. O sea, es como cualquiera que trabaje en una oficina pública sabe que hay una serie de expedientes que necesita tenerlos ahí al lado, a su costado, porque son indispensables para lo que está realizando en este momento. Y por eso se llama archivo de trámite. Y el archivo de concentración, que lamentablemente en muchas instituciones no existe, ni siquiera pues existe. El archivo muerto, ¿no? Pues eso es lo que le llaman archivo muerto en algunas ocasiones. Y bueno, ¿cuántas veces hemos dicho que no hay archivos muertos? Lo que hay son archivos desorganizados, ¿verdad? Entonces, pues hay que promover esa cadena por la que fluyen los archivos, desde el trámite hasta el archivo de concentración, la destrucción porque no tiene ningún tipo de valor y no hay razón para guardar documentos que no tienen ningún tipo de valor. O bien, si tienen valor, pues van al archivo histórico. Las entidades públicas de la Administración Pública Federal tienen la obligación de entregar sus documentos históricos a la AGN, con algunas excepciones, porque hay algunas dependencias que tienen un archivo histórico. Ya mencioné algunas: Marina, Sedena, Relaciones Exteriores, Salud, por mencionar 4. Las que no tienen un archivo histórico tienen que transferir su documentación histórica a la AGN. Muchas gracias, profesora. ¿Algo más, comisionada, que quisiera comentar? Pues yo, ya nos encontramos aquí en el cierre, pues yo agradecerles a las dos, de verdad que qué conversación hemos tenido, la he disfrutado mucho, creo que quienes nos escuchan se quedan con hambre de más, hay algunos que quieren ahí una charla especializada en materia digital, por ejemplo, algunos nos están compartiendo que les gustaría mucho entrar a esa materia, que si no existiera el archivo en lo digital, pues no existirían en el mundo digital tampoco, ¿no? Nos comenta por ahí el gamer, en fin, esa reflexión que yo me llevo, ¿no? Los archivos, aunque muchas veces no son un elemento tan visible, Lau, Mercedes, sin duda tienen una gran importancia, son un pilar fundamental para el ejercicio de muchos derechos, es algo así como los cimientos de una casa. A lo mejor no se ven, pero sin cimientos se cae todo. Yo estoy convencida, igual que ustedes, de que desde nuestra trinchera en el sector público tenemos que seguir reiterando la valía, la importancia de gestionarlos de manera adecuada, de gestionarlos apegado a la ley,
de darles presupuesto suficiente también, porque no es solo fomentar la cultura archivística, sino también la profesionalización constante de los servidores públicos encargados de los archivos, y eso necesita presupuesto. Hay una frase que dice, put your money where your mouth is, ¿no? Entonces hay que poner la lana en donde queremos, a donde verdaderamente queremos, digamos, que transforme. Si queremos transformar algo y no le damos presupuesto suficiente, no va a haber transformación. Claro. En fin, doctora Mercedes, te agradezco muchísimo habernos acompañado. Lau, muchas gracias por tu energía, por ese interés, por siempre empujar estos temas al interior del Info de la Ciudad de México, y gracias por participar. Y a mí no me queda más que agradecerles a ustedes dos y particularmente a las decenas de personas que nos estuvieron acompañando a través de esta charla en Facebook Live, que además detonó muchísimos comentarios y emoticons y reacciones. Sigan al tanto todas y todos de nuestras redes sociales, porque pronto les vamos a estar anunciando otras sesiones que vamos a hacer durante todo el mes de junio. Vienen temas bien interesantes con otros compañeros de mi equipo y con grandes especialistas que también nos están regalando su tiempo para que conozcamos de temas tan importantes como el día de hoy. Así que feliz 9 de junio, qué maravilla que en este Día de los Archivos pudimos contar contigo, Mercedes. Te abrazo muy fuerte a la distancia, a ti también, mi querida Laura. Gracias. Muchas gracias. Un gusto haber platicado esta tarde-noche con ustedes. Y al auditorio también, muchas gracias por su atención. Gracias, muchas gracias. Gracias, mi querida Lau. Y nos despedimos de todas y todas. Nancy, Evelyn, Arturo, aquí muchas personas, Jorge, que nos saludaron a la distancia, de nueva cuenta, Nat, Orlando, Vega Andrade, Vania, en fin, son muchísimas personas las que nos estuvieron por aquí saludando, Chucho, Estefanía, Rebeca, Armando, en fin, todas y todos, Hugo, que estén muy bien, bonita noche. Gracias. Adiós, Mercedes. Chao. Hasta luego.